Vuela a casa. No le digas nada a tu madre y a tu hermano. Ese mensaje de texto llegó a las 6:47 de la mañana mientras estaba sentada en un balcón soleado en Hilton Head Island, viendo a mi madre reír por primera vez en 21 años por algo que dijo mi hermano. Un número desconocido, sin nombre. 7 palabras que me helaron el estómago. 12 horas después, estaba de pie en la sala de llegadas del aeropuerto de Hartford Bradley. Un hombre con un traje gris sostenía un cartel con mi nombre. Junto a él, 2 policías. Y lo que me mostraron en esa sala de conferencias. No recuerdo haber caído al suelo. Solo recuerdo despertar con luces fluorescentes y un paramédico pidiéndome que contara hacia atrás desde 10. Eso fue hace 4 meses. Todavía no duermo toda la noche. Pero necesito contarles todo porque lo que hizo mi familia, y lo que yo hice al respecto, cambió quién soy para siempre. Antes de continuar, tómense un momento para dar me gusta y suscribirse, pero solo si realmente se conectan con esta historia. Y me encantaría saber, ¿desde dónde están viendo esto ahora mismo? Dejen su ciudad y su hora local en los comentarios. Mi nombre es Will O'Frell. Tengo 32 años, y esta es la historia de cómo mi propia madre y mi hermano intentaron destruirme y cómo la verdad salvó mi vida. Ahora, déjenme llevarlos de vuelta a una noche lluviosa de noviembre en Glastonbury, Connecticut, la noche en que dejé de ser la hija de alguien. Tenía 11 años. Era un martes, 14 de noviembre. Recuerdo la fecha porque había traído a casa una hoja de permiso para una excursión al Wadsworth Atheneum, el Museo de Arte en Hartford. Necesitaba la firma de un padre y $3. Eso es todo. Una firma y $3. Mi madre, Margaret Frell, estaba sentada a la mesa de la cocina cuando entré. Tenía el teléfono pegado a la oreja. Su voz era tranquila, plana, como si estuviera leyendo una lista de compras. Está hecho, dijo. Se va esta noche. No sabía con quién estaba hablando. Todavía no lo sé. Colgó y me miró de la manera en que mirarías una mancha en una encimera. Algo para limpiar. Empaca tus cosas, dijo. Pensé que se refería a la excursión. De hecho, sonreí. ¿Te vas esta noche? Mi hermano, Dean, estaba en lo alto de las escaleras. Tenía 14 años. Lo vio todo. No dijo una palabra. No se movió. Solo se apoyó en la barandilla como si estuviera viendo un programa que no le concernía. Mi madre abrió la puerta principal. La lluvia golpeaba el porche. Me entregó una bolsa de basura negra, del tipo que se usa para los desechos del jardín, y dijo 4 palabras que escucharé por el resto de mi vida: vete. No vuelvas. Sin maleta, sin abrigo, sin explicación, sin los $3. Caminé casi 5 kilómetros bajo esa lluvia. Mis zapatillas se llenaron de agua en la segunda cuadra. La bolsa de basura se rompió en la esquina de Hebron Avenue, y mi libro de la biblioteca cayó en un charco. Llegué a la casa de mi abuelo en Ubar Street a las 9:20. Cuando abrió la puerta, no preguntó qué pasó. No llamó a Margaret. Simplemente se arrodilló en el porche mojado, me rodeó con sus brazos y dijo: ya estás en casa, pajarito. Esa fue la última vez que alguien de mi familia me abrazó en 21 años. Mi abuelo, Walter Ashford, era un ingeniero civil jubilado que vivía como si nunca hubiera ganado $1 más allá de su pensión. Una pequeña casa estilo Cape Cod, un huerto en la parte de atrás, un taller en el garaje donde arreglaba relojes, radios, cualquier cosa con engranajes. Usaba las mismas 3 camisas de franela en rotación y bebía su café solo en una taza que decía el abuelo más o menos del mundo. Mi abuela, Rosemary, era la calidez de esa casa. Me enseñó a hacer estofado los domingos. Me trenzaba el pelo antes de la escuela. Me leía todas las noches, incluso cuando tenía 12 años y probablemente era demasiado mayor para eso. Nunca la detuve. Durante 7 años, esa pequeña casa en Ubar Street fue el único lugar donde me sentí real. Margaret nunca llamó, ni una sola vez. Dean no escribió. Ninguna tarjeta de cumpleaños, ninguna visita de Navidad, nada.
Era como si me hubieran borrado de sus vidas con la misma facilidad con la que mi madre limpiaba la encimera de la cocina. Mi abuelo nunca forzó el tema. Pero una vez, cuando tenía 13 años y lloraba en el garaje porque una niña en la escuela preguntó por qué mi mamá no venía a la conferencia de padres, dejó su llave inglesa y dijo algo que no entendí hasta décadas después. Algún día entenderás por qué estoy guardando lo mejor para ti. No ahora, pero algún día. Noté cosas, pequeñas cosas. Un hombre con un traje gris que visitaba a mi abuelo cada pocos meses. Se sentaban en el estudio con la puerta cerrada. Oía voces bajas pero nunca frases completas. Cuando pregunté quién era el hombre, el abuelo dijo, un viejo amigo que ayuda con el papeleo. No insistí. Simplemente estaba agradecida de tener un hogar. Mi abuela Rosemary falleció cuando yo tenía 16 años. Un derrame cerebral, rápido y misericordioso, y la casa en Ubar Street se volvió un poco más silenciosa, un poco más fría. Pero mi abuelo siguió adelante, por mí, creo. Me llevó a recorridos por los campus. Corrigió mis ensayos para la universidad. Guardaba una caja de roble cerrada con llave en el estante superior de su armario que nunca abrió frente a mí. Le pregunté una vez qué había dentro. Él sonrió y dijo, tu futuro. Mi abuelo murió mientras dormía 3 semanas antes de que yo comenzara la universidad. Lo encontré un sábado por la mañana, todavía en su franela, con una mano apoyada en un libro sobre puentes cubiertos. Parecía en paz. Parecía haber terminado. El funeral fue pequeño. 6 vecinos, el pastor de la iglesia metodista de Main Street, una mujer que dirigía la ferretería donde el abuelo compraba sus clavos. Y entonces entró Margaret. No había visto a mi madre en 7 años. Vestía de negro de pies a cabeza. Una cruz de plata colgaba de su cuello. Se movió por la iglesia como una viuda en una película, tocando los bancos, secándose los ojos con un pañuelo, susurrando gracias a los extraños que ofrecían sus condolencias. Nunca me miró, ni una sola vez. Pero Dean sí. Se acercó directamente a donde yo estaba sentada en el primer banco, se inclinó y dijo algo tan bajo que solo yo pude oírlo. El abuelo le dejó todo a mamá. No hay nada para ti. Luego sonrió. Una sonrisa rápida, del tipo que desaparece antes de que nadie más la vea. Después del servicio, un hombre se me acercó en el estacionamiento. Traje gris. Lo reconocí. El hombre que solía visitar el estudio del abuelo. Señorita Frell, dijo. Mi nombre es Thomas Mercer. Fui el abogado de su abuelo durante 30 años. Me tendió un sobre de color crema sellado con cera, anticuado, deliberado. Su abuelo me pidió que le diera esto cuando fuera el momento adecuado. Hizo una pausa. El momento no es ahora, pero conserve mi tarjeta. Tomé la tarjeta. Tomé el sobre. Puse ambos en mi billetera y no los volví a tocar. Regresé en autobús a mi dormitorio sola esa noche. Sin familia, sin red de seguridad. 18 años con un sobresellado que tenía demasiado miedo de abrir y una tarjeta de presentación de un hombre con traje gris que dijo, el momento no es ahora. No sabía que esos 2 trozos de papel me salvarían la vida 14 años después. Pagué la universidad de la misma manera que mucha gente lo hace, becas, trabajos a tiempo parcial y fideos ramen 5 noches a la semana. Estudié ciencias de la computación en la Universidad de Connecticut, me gradué con honores y me mudé a San Francisco con $600 y una maleta de mano. En ese entonces no lo llamaba ambición. Lo llamaba no tener otra opción. A los 24 años, trabajaba 80 horas a la semana en una empresa emergente en Soma, escribiendo código para una aplicación en la que no creía, almorzando en mi escritorio y durmiendo en un apartamento estudio del tamaño de un espacio de estacionamiento. Nadie en mi familia sabía dónde estaba. Nadie preguntó. Pero algo estaba creciendo. No resentimiento, propósito. Seguía pensando en los chicos que había conocido en la universidad que habían salido del sistema de cuidado de crianza sin nada. Sin familia, sin orientación, sin nadie a quien llamar cuando el propietario subía el alquiler o el coche se averiaba o la soledad se volvía tan pesada que presionaba su pecho como el hormigón. Conocía ese sentimiento. Lo había vivido. A los 27,
Creé Heartine. Era una plataforma simple, conectar a los jóvenes que salían del sistema con mentores voluntarios que se presentaran. No caridad, presencia. Alguien que contestara el teléfono. A los 30, un fondo de capital de riesgo creyó en ella lo suficiente como para invertir. La empresa fue valorada en $47 millones. En el papel, era rica. En la práctica, seguía siendo la chica de las zapatillas que caminaba casi 5 kilómetros bajo la lluvia. Mi única amiga de verdad era Grace Kimble, una enfermera que había conocido en la biblioteca de la Universidad de Connecticut en primer año. Era de Brockton, Massachusetts, directa, terca, el tipo de persona que te diría que tu corte de pelo era horrible antes de preguntar cómo te había ido el día. Grace sabía todo sobre mi pasado. Y tenía una regla sobre mi familia. Si alguna vez vuelven, me dijo una vez mientras comíamos comida tailandesa en el Mission, no es porque te extrañen. Es porque necesitan algo. Le creí, en su mayor parte, pero hay una diferencia entre creer algo en tu cabeza y creerlo en la parte de ti que todavía guarda una bolsa de basura en el fondo de tu armario por si acaso. Una noche, años después, encontré una línea enterrada en mis registros de ayuda financiera de la Universidad de Connecticut. Parte de mi beca había sido financiada por un fideicomiso educativo anónimo. Sin nombre, sin rastro, solo un depósito cada semestre como un reloj. No pude rastrearlo. Pero tenía la sensación de que ya lo sabía. La llamada llegó un miércoles a las 9:14 de la noche, hora del Pacífico. Estaba en mi sofá en San Francisco, viendo a medias un documental sobre ingeniería de puentes, un hábito que había heredado del abuelo, cuando mi teléfono se iluminó con un código de área de Connecticut. Casi no contesto. Ojalá no lo hubiera hecho. Willow. La voz era más vieja, más temblorosa, pero inconfundible. ¿Es tu madre? Silencio. El mío, no el de ella. Sé que no merezco esta llamada. Me dijo que le habían diagnosticado un cáncer en etapa inicial. Dijo que había estado yendo a la iglesia todas las semanas. Dijo que había cambiado. Dijo la palabra perdón 4 veces en 2 minutos, y cada vez sonaba más ensayada que la anterior. Luego dijo lo que me rompió. Quiero que estemos juntos, todos nosotros, antes de que sea demasiado tarde. Unas vacaciones. Hilton Head Island como una familia. Hizo una pausa. Dean también quiere disculparse. Dije, no. Ella lloró. Colgué y llamé a Grace. La carta del cáncer, dijo Grace. Manipulación clásica. No vayas. No dormí durante 3 noches. Miré al techo y discutí conmigo misma de la manera en que solo alguien que ha sido abandonado puede discutir, mitad lógica, mitad esa vocecita desesperada que todavía susurra, quizás esta vez sea diferente. En la tercera noche, tomé la foto enmarcada de mi mesita de noche. Yo y el abuelo sentados en su porche el verano en que tenía 15 años. Él sonreía como si supiera algo que yo no sabía. Él querría que lo intentara. Estaba segura de ello. Volví a llamar a Margaret. Iré. 3 días, no 5. Reservaré mi propio vuelo y mi propia habitación. Ella aceptó todo al instante. Sin objeciones, sin negociación. Esa debería haber sido mi primera advertencia. 20 minutos después, un mensaje de texto de un número desconocido, ten cuidado. 2 palabras, sin nombre. Pensé que era spam. Lo borré. Esa fue mi segunda advertencia. Y la pasé por alto por completo. Hilton Head a finales de septiembre es el tipo de belleza que se siente prestada, como si no pudiera durar. Musgo español, aire salado, la luz del atardecer que hace que todo parezca una pintura que alguien olvidó firmar. Volé a Savannah y conduje los 45 minutos hasta el resort, una propiedad frente a la playa, con servicio de aparcacoches, el tipo de lugar que pone orquídeas en el vestíbulo y cobra $12 por un zumo de naranja. Dean lo había reservado. No pregunté con el dinero de quién. Margaret estaba esperando en el vestíbulo. Se veía más pequeña de lo que recordaba, más delgada. Su cabello se había vuelto plateado en las sienes, y llevaba un cardigan azul pálido que la hacía parecer una maestra de escuela dominical.
Cuando me vio, abrió los brazos y comenzó a llorar antes de que yo llegara a ella. «Eres tan hermosa», dijo en mi hombro. «Te pareces a tu abuela». Dean estaba detrás de ella, más alto ahora, más ancho, una camisa de lino planchada, un reloj de cuero, una sonrisa de salón de belleza. Extendió la mano como si nos encontráramos en una conferencia de negocios. «Hola, hermana». «Mucho tiempo». Presentó a su novia, Amber Jennings, de 28 años. Cabello rubio, dientes rectos, risa rápida. Me estrechó la mano con las dos suyas y dijo: «He oído hablar mucho de ti», con una voz que sonaba como servicio al cliente. La cena de esa primera noche fue casi normal. Casi. Margaret habló de su grupo de la iglesia. Dean habló de su carrera en bienes raíces. Amber se rió de todos los chistes de Dean. Nadie mencionó los 21 años. Pero noté cosas. Dean preguntó 2 veces a qué me dedicaba. Luego preguntó si alquilaba o era propietaria. Luego, ¿estás cómoda financieramente? Quiero decir, la familia debería cuidarse mutuamente. Di respuestas vagas, sonreí, comí mi pescado, y cuando volví a mi habitación, revisé mi teléfono. Un nuevo mensaje de texto de ese mismo número desconocido. ¿Ya te preguntó tu hermano sobre el dinero? Esta vez no lo borré. Hice una captura de pantalla. A la mañana siguiente, Margaret sugirió fotos familiares en la playa. Algo para recordar esto, dijo. Acepté. ¿Qué daño podían hacer las fotos? Mucho, resulta, cuando tu madre las usa como escenario. Le pidió a un empleado del resort que tomara las fotos. Y mientras la joven ajustaba el ángulo, Margaret se inclinó y dijo, lo suficientemente alto para que todos los que estaban cerca la oyeran: «Mi hija volvió a mí después de años de huir». Siempre ha sido la terca. Huir. Como si me hubiera ido por elección, como si no me hubieran empujado por una puerta a los 11 años con una bolsa de basura bajo la lluvia. No la corregí. Me quedé allí en la arena con mi brazo alrededor de una mujer que había reescrito mi infancia para una audiencia de extraños, y sonreí para la cámara. Mira, seré honesto, dijo Dean. He pasado por algunas malas rachas, algunas deudas, nada importante. Se encogió de hombros como un hombre que describe una multa de aparcamiento. ¿Alguna vez has pensado en invertir juntos como hermanos? No estoy en posición de invertir, dije. Giró rápidamente. Sabes, el abuelo le dejó todo a mamá, ¿verdad? Su casa, sus ahorros. No mucho, honestamente. Estaba observando mi cara, probando. No conocía los detalles, dije, lo cual era cierto. Esa noche, me estaba cepillando los dientes cuando oí voces en el pasillo fuera de mi puerta. Margaret y Dean. Bajas, tensas. Ella no sabe, dijo Margaret. Sigue adelante. Está sospechando, respondió Dean. Entonces sé mejor en eso. Apoyé la espalda contra la pared del baño. Mi cepillo de dientes todavía estaba en mi boca. Mis manos temblaban. Esperé hasta que el pasillo se quedó en silencio. Luego cogí mi teléfono y le envié un mensaje de texto al número desconocido. ¿Quién eres? Pasaron 3 minutos. Luego, alguien en quien tu abuelo confiaba. Mañana. Día 3. El último día que había acordado quedarme. Dean llegó al desayuno con una carpeta manila. La puso sobre la mesa entre el salero y el plato de mantequilla, tan casual como un periódico. Bueno, he estado investigando el patrimonio del abuelo, dijo. Resulta que hay propiedades y cuentas que nunca se distribuyeron correctamente. Abrió la carpeta y deslizó un documento grapado hacia mí. Mamá y yo creemos que es justo que todos firmemos esto solo para consolidar las cosas bajo un fideicomiso familiar. Lo cogí. El encabezado decía: Acuerdo de fideicomiso familiar, patrimonio Ashford/Frel. No soy abogada, pero he pasado 5 años revisando contratos para mi empresa. Sé cómo se ve una cláusula de poder notarial cuando se disfraza con lenguaje familiar. Y este documento le estaba dando a Dean el control total sobre todos los activos vinculados al nombre de Ashford.
Necesito tiempo para leer esto correctamente, dije. Es solo una formalidad, Dean se reclinó. Mamá ya firmó. Margaret retiró mi mano. Dije que necesito tiempo. La mandíbula de Dean se tensó. Amber lo miró y luego bajó la vista a su teléfono. De vuelta en mi habitación, fotografié cada página y envié las imágenes a mi abogado en San Francisco. 2 horas después, llamó. No firmes nada, dijo. Este documento le daría a tu hermano el control sobre activos que quizás ni siquiera sepas que tienes. Me senté en el borde de la cama. Mi teléfono vibró. El número desconocido. Más largo esta vez. Vuela a casa. No le digas nada a tu madre y a tu hermano. Hay un vuelo a las 6 de la mañana desde Savannah. Tómalo. Un coche te estará esperando en Hartford. No tengas miedo. Me senté en esa cama durante 1 hora, mirando el mensaje. Mis manos temblaban. Seguía pensando, ¿y si esto es una estafa? ¿Y si alguien está tratando de separarme de mi familia otra vez? Pero luego pensé, ¿qué familia? ¿La que me echó a los 11 años? ¿La que acaba de deslizar una trampa sobre la mesa del desayuno y la llamó legado? Tenía que elegir, y elegí confiar en un extraño por encima de mi propia sangre. ¿Habrían hecho lo mismo? Todavía no sé si fue valentía o solo instinto de supervivencia. Hágamelo saber en los comentarios porque incluso ahora, 4 meses después, voy y vengo. Puse mi alarma a las 4:30 de la mañana y no dormí nada. 4:30 de la mañana. Todavía oscuro. El pasillo del resort olía a cloro e hibisco. Cogí mi equipaje de mano, nunca desempaco por completo en lugares de los que podría necesitar irme, y tomé las escaleras de servicio hasta la planta baja. Sin registrar la salida, sin nota. Pedí un Uber desde el estacionamiento y vi cómo el resort se encogía en el espejo retrovisor mientras nos incorporábamos a la autopista 278. La conductora era una maestra jubilada llamada Donna. Me preguntó si iba a casa. Dije que sí. Eso fue lo más cierto que había dicho en 3 días. En el aeropuerto internacional de Savannah Hilton Head, me registré para el vuelo de las 6 de la mañana a Hartford. La puerta de embarque estaba medio vacía, un hombre de negocios, una madre con un niño pequeño dormido, yo sentada en una silla de plástico con un café que no podía beber, ensayando discursos de despedida que nunca daría. Le envié un mensaje de texto a Grace desde la fila de embarque. Algo está muy mal. Me voy. Te llamaré cuando aterrice. Grace, bendita sea, gracias a Dios. El avión despegó a las 6:05. Vi la costa inclinarse y desaparecer. La isla, el resort, la familia en la que me había permitido creer durante 72 estúpidas y esperanzadoras horas. Mi teléfono vibró a las 7:30. Dean, ¿dónde estás? Mamá está muy preocupada. Luego Margaret, Willow, por favor no me hagas esto de nuevo. Luego Dean, 1 minuto después, necesitamos hablar sobre el fideicomiso. Es importante. 3 mensajes en 10 minutos. Preocupación, culpa, luego presión. Una escalada perfecta. Había visto a Margaret hacer esto toda mi infancia. La apertura suave, el medio herido, el cierre agudo. Dean había aprendido bien. Apagué mi teléfono y apoyé la frente en la ventana. Y fue entonces cuando lo sentí en el bolsillo de mi chaqueta. Una tarjeta de visita, suave por la edad, sus bordes gastados hasta el fieltro. Thomas Mercer, abogado. La había llevado en mi billetera durante 14 años, transferida de chaqueta en chaqueta, sin saber nunca por qué no podía tirarla. Ahora lo sabía. Aeropuerto de Hartford Bradley, puerta B4. Caminé por la pasarela con mi equipaje de mano sobre un hombro y la sensación de que estaba a punto de entrar en la historia de otra persona. Tenía razón. Un hombre estaba de pie en la zona de llegadas con un pequeño cartel, W. Frel. Traje gris, pelo plateado, de unos 70 años. A su lado, 2 policías estatales de Connecticut con uniformes planchados, las manos a los lados, no agresivos, pero presentes. El hombre bajó el cartel cuando me vio. Señorita Frel,
mi nombre es Thomas Mercer. Fui el abogado de su abuelo Walter Ashford durante 30 años. Me ofreció la mano. Agarre firme, ojos amables. Necesitamos hablar en privado. Me llevaron a una pequeña sala de conferencias cerca de las oficinas de la aerolínea. Paredes beige, una mesa redonda, 4 sillas. Thomas se sentó frente a mí y colocó 3 elementos sobre la mesa con la precisión de un hombre que había ensayado este momento: un documento encuadernado, un sobresellado, de color crema, sello de cera, escritura que reconocí como la de mi abuela Rosemary, y una carpeta gruesa, con pestañas y etiquetada. Su abuelo redactó este testamento en 2012, dijo Thomas. La nombra a usted, Willow Frell, como la única beneficiaria de todo su patrimonio. Lo miré fijamente. Eso incluye la casa en Ubar Street, cuentas de ahorro, participaciones de inversión acumuladas durante 40 años. Hizo una pausa. El valor estimado es de $2.8 millones. La habitación se inclinó. Me agarré a la mesa. Me instruyó para que ejecutara el testamento cuando se cumplieran 2 condiciones. Primero, que usted cumpliera 32 años. Segundo, que su familia se pusiera en contacto con usted. ¿Por qué esas condiciones? Porque sabía que solo volverían si se enteraban del dinero. Thomas abrió la carpeta gruesa. Pero no es por eso que la policía está aquí. Extendió una serie de capturas de pantalla impresas sobre la mesa, mensajes de texto entre Dean y un contacto guardado como V. El primero decía: ella está aquí. Habitación 412. Si no firma para el jueves, pasamos al plan B. La respuesta: el plan B cuesta el doble. La respuesta de Dean: lo que sea necesario. Thomas presentó a la mujer que estaba sentada en silencio al final de la mesa. No la había notado cuando entré, lo que más tarde aprendería que era el punto. Esta es Rachel Dunn, dijo Thomas, investigadora privada. La contraté hace 6 semanas, el día que su madre la llamó. Rachel era compacta, de unos 40 años, pelo corto y castaño, sin joyas, una cara que no revelaba nada. Abrió un ordenador portátil y lo giró hacia mí. Su hermano debe $340.000, dijo. Principalmente juegos de azar en línea. Sus acreedores no son gente paciente. Hizo clic en una línea de tiempo. Dean había descubierto el testamento 6 meses antes al entrar en la casa vacía de Ubar Street y encontrar una copia preliminar en el escritorio del abuelo. Se lo dijo a su madre. Juntos, idearon el plan de las vacaciones. La voz de Rachel era clínica, precisa. Paso 1, reconectar. Paso 2, conseguir que usted firme el documento de fideicomiso familiar, transfiriendo el control a Dean. Paso 3. Mostró un nuevo conjunto de mensajes. Dina V., un hombre llamado Víctor con antecedentes penales por agresión con agravantes y extorsión. Si no firma, pasamos al plan B. ¿Qué es el plan B? Hacer que parezca un accidente. No conoce a nadie aquí. Balcón, piscina, lo que sea limpio. Lo leí 3 veces. Las palabras no cambiaron. Su hermano estaba organizando su asesinato, dijo Rachel. Luego me mostró el mensaje que no pude dejar de mirar. Dina Margaret, con fecha de 2 días antes del viaje, no va a firmar. Es posible que necesitemos el plan de respaldo. La respuesta de Margaret: haz lo que tengas que hacer. Solo manténme al margen. Mi propia madre. 8 palabras. Sin dudarlo. Me levanté. Dije: disculpen. Fui al baño al final del pasillo. Cerré la puerta. Y lloré de una manera que no había llorado desde que tenía 11 años, de pie bajo la lluvia con una bolsa de basura. Todo mi cuerpo se convulsionó. La luz fluorescente zumbaba sobre mí como una colmena. Cuando volví a la mesa, mis ojos estaban hinchados y mi voz era áspera. Pero ya había terminado de desmoronarme. ¿Qué hacemos ahora?, dije. Thomas comenzó a explicar los siguientes pasos: presentaciones legales, coordinación con las fuerzas del orden, medidas de protección.
Estaba a mitad de una frase sobre una orden de alejamiento cuando la habitación se estrechó hasta convertirse en un punto y el suelo se precipitó para encontrarse conmigo. Me desperté de espaldas. Un paramédico estaba arrodillado a mi lado, presionando 2 dedos en mi muñeca. «Está bien», dijo. Le bajó la presión arterial. «¿Puede contar hacia atrás desde 10?» «¿Conté?» Miré las baldosas del techo. Pensé en el abuelo abriendo la puerta bajo la lluvia, arrodillado en el porche mojado, sin hacer preguntas. Él sabía que esto sucedería. Quizás no los detalles, no Víctor, no el balcón, no la piscina, pero conocía la forma. Sabía de lo que Margaret y Dean eran capaces, y pasó sus últimos años construyendo un muro entre ellos y yo. Thomas se sentó en la silla a mi lado, paciente como un reloj. Me entregó un vaso de papel con agua. «Tómese su tiempo», dijo. «Pero no se demore demasiado. Su hermano aún no sabe que se ha ido». Me senté, bebí el agua, estabilicé mi voz. «No quiero venganza», dije. «Quiero la verdad sobre la mesa». «Toda». Thomas asintió como si hubiera estado esperando exactamente esas palabras. Luego metió la mano en su maletín y dejó el sobresellado. De color crema, con sello de cera, la escritura de mi abuela, el mismo que me había dado en el funeral del abuelo hacía 14 años. Nunca lo abrió, dijo. No lo había hecho. Lo había llevado a través de 6 apartamentos, 4 ciudades y una carrera entera. Había viajado en bolsillos de chaquetas y cajas de zapatos y en el fondo de archivadores. Lo había tocado 100 veces y nunca había roto el sello. Ábralo cuando esté lista, dijo Thomas. Su abuela, Rosemary, lo escribió la semana antes de fallecer. Metí el sobre en mi bolso. Todavía no, pero pronto. Primero, tenía un hermano que detener. Thomas consiguió una habitación en un hotel en Hartford. Tranquila, limpia, lejos de cualquier cosa con el nombre de Frel. Grace voló desde Boston esa misma noche. Entró por la puerta, dejó su bolso y me rodeó con sus brazos sin decir una palabra. Luego dijo lo que Grace siempre dice. Te lo dije. Te dije que no fueras. Lo sé. Me apoyé en su hombro. Pero si no hubiera ido, me habrían encontrado eventualmente. No discutió. Sabía que tenía razón. Mientras Grace pedía servicio de habitaciones, yo no podía comer. La maquinaria de las consecuencias avanzaba a 2 estados de distancia. La Policía Estatal de Connecticut se había coordinado con las fuerzas del orden de Carolina del Sur. El plan era limpio, arrestar a Víctor primero en Hilton Head, y luego a Dean a la mañana siguiente de vuelta en Glastonbury. Me senté en la cama del hotel mientras Grace dormitaba en el sillón. Medianoche. La ciudad zumbaba fuera de la ventana. Saqué el sobre de mi bolso. La cera se rompió como un susurro. Dentro, una hoja de papel de carta, de color amarillo pálido, y una fotografía. La letra de Rosemary era cuidadosa, deliberada, el tipo de caligrafía que enseñaban en las escuelas que ya no existen. Mi queridísima Willow, si estás leyendo esto, significa que tu abuelo se ha ido y yo me he ido, y alguien está tratando de tomar lo que es tuyo. Lamento no haber podido protegerte mientras estaba viva. Pero quiero que sepas que tú nunca fuiste el problema. Tu madre estaba rota mucho antes de que nacieras, y te rompió a ti en lugar de arreglarse a sí misma. Te mereces el mundo, pajarito. Construye tu propio nido. Abuela R. La fotografía, yo a los 5 años sentada en el regazo de Rosemary, ambas riendo de algo fuera del encuadre. En la parte de atrás, a lápiz, 4 palabras, siempre eres suficiente. Grace se despertó y me encontró sentada con las piernas cruzadas en el suelo, sosteniendo la foto, con las lágrimas corriendo silenciosas y limpias. No preguntó. Se sentó a mi lado, me tomó la mano y se quedó allí. A la 1:47 de la madrugada, mi teléfono se iluminó. Thomas, Víctor ha sido arrestado. Está cooperando. Su hermano será arrestado a las 7 de la mañana de mañana. Dejé el teléfono y miré la fotografía una vez más. 5 años. Riendo. Suficiente. 7 de la mañana en punto.
Dos coches sin distintivos se detuvieron frente a la casa de Margaret en Glastonbury. Dean estaba en la mesa de la cocina comiendo cereales cuando llamaron. Abrió la puerta en pantalones de chándal. Los agentes le leyeron sus derechos mientras Margaret gritaba desde el porche en bata, agarrándose a la barandilla como si la casa se estuviera hundiendo. Conozco estos detalles porque Rachel Dunn me envió un breve informe esa tarde. Limpio, fáctico, sin editorializar. Así era Rachel. La llamada de Margaret llegó 40 minutos después del arresto. ¿Qué has hecho? Estaba hiperventilando. Se llevaron a tu hermano. No hizo nada. Contrató a alguien para que me matara, mamá. Silencio, lo suficientemente largo como para oír un reloj haciendo tic-tac en algún lugar de su casa. Eso es ridículo. Dean nunca lo haría. Te estás inventando esto para vengarte de nosotros. La policía tiene los mensajes. Todos. Dejé que eso se asentara. Incluidos los tuyos. ¿Qué mensajes? Lo leí de la captura de pantalla de mi teléfono, palabra por palabra. Haz lo que tengas que hacer. Solo manténme al margen. Esa fuiste tú. 10 segundos de nada, luego, más bajo, eso era sobre los documentos del fideicomiso, no sobre hacerte daño. Eso lo decidirá el juez. Colgué, puse el teléfono boca abajo en la mesita de noche y no lo volví a coger en 6 horas. Durante los días siguientes, las piezas se ordenaron. Dean fue detenido sin fianza. La naturaleza del cargo, más la cooperación de Víctor, lo convertían en un riesgo de fuga. Amber Jennings desapareció, se registró en el hotel la mañana del arresto de Dean, canceló su número de teléfono y no dejó dirección de reenvío. Thomas llamó esa noche. Tenemos que avanzar con la reclamación de la herencia. La propiedad de tu abuelo en Glastonbury ha estado vacía durante 14 años. Hizo una pausa. Dejó instrucciones sobre qué hacer con ella. Margaret, mientras tanto, ya había contratado a un abogado. En 24 horas, su abogado presentó una moción para invalidar el testamento, alegando que el abuelo Walter carecía de capacidad testamentaria cuando lo firmó. La lucha por la verdad acababa de comenzar. Margaret siempre había sido mejor en la narrativa que en la verdad. A las 48 horas del arresto de Dean, se transformó de madre cómplice en víctima afligida. Publicó en la página de Facebook de su grupo de la iglesia, esa con 900 miembros y una lista de oración compartida: mi hija está tratando de robar la herencia de su abuelo y meter a mi hijo inocente en la cárcel. Por favor, recen por nuestra familia. Funcionó. Mi teléfono empezó a sonar. Números que no había visto en 20 años. Algunas personas que llamaron fueron educadas, incluso cautelosas. Otras no. Una mujer del estudio bíblico de Margaret dejó un mensaje de voz llamándome ingrata. Un hombre cuyo nombre no reconocí dijo que debería avergonzarme de lo que le estaba haciendo a mi pobre madre. No respondí a ninguno de ellos. No tenía sentido luchar contra una historia que había estado corriendo durante 21 años. Pero entonces llegó una llamada de alguien que no esperaba. Willow, soy Patricia Boyd. Vivía a 3 casas de tu madre en Sunset Terrace. La recordaba apenas, una mujer alta con guantes de jardín que saludaba desde su entrada. Tu madre le dijo a todo el mundo que te escapaste a los 11 años porque eras una niña problemática, dijo la señora Boyd. Su voz era firme pero delgada. Le creí durante 20 años. Hizo una pausa. Pero la semana pasada vi el informe policial. ¿Qué informe policial? La noche que te fuiste. Un vecino, en realidad, llamó a la policía porque vi a una niña caminando sola bajo la lluvia con una bolsa de basura. Un oficial fue a la casa de tu madre. Ella le dijo que te habías ido a quedar con unos parientes voluntariamente. Cerraron el caso. Un informe policial presentado la noche en que me echaron. Margaret le había mentido al oficial en su cara, y el caso simplemente había desaparecido. No sabía nada de eso. Te llamo porque te debo una disculpa, dijo la señora Boyd. Debería haber hecho un seguimiento. Debería haber buscado más. No lo hice. Thomas confirmó más tarde que el abuelo Walter había guardado una copia de ese informe policial.
Estaba en el archivo junto al testamento. Lo había sabido desde el principio. Y entonces Thomas me dijo algo que me rompió por completo de nuevo. Tu abuelo intentó obtener la custodia legal de ti varias veces. Margaret amenazó con acusarlo de abuso si no se echaba atrás. Él eligió protegerte desde las sombras. Mi abuelo había luchado por mí, y mi madre había usado una mentira como un arma cargada para detenerlo. No me defendí en las redes sociales. No publiqué una refutación. No llamé a los amigos de la iglesia de Margaret para defender mi caso. En cambio, hice lo que el abuelo me enseñó: construí algo. Thomas presentó la petición para validar el testamento ante el Tribunal de Sucesiones de Hartford. La audiencia se fijó para 2 semanas después. El abogado de Margaret ya había presentado el argumento de la capacidad disminuida, alegando que el abuelo Walter no estaba mentalmente apto cuando firmó. Era una táctica común, dijo Thomas, y casi siempre una táctica perdedora cuando el firmante tenía una evaluación psiquiátrica limpia en el archivo, que el abuelo Walter tenía. Fechada 2 semanas antes de la firma del testamento, realizada por el Dr. Alan Fielding, un psiquiatra certificado que todavía ejercía en New Haven. Competencia total confirmada. Pero Thomas tenía más. Llegó al hotel una tarde con una caja de madera. De roble, con un pestillo de latón. La reconocí al instante. La caja del estante superior del abuelo, la que nunca abrió delante de mí. La casa de tu abuelo ha estado sellada desde su muerte, dijo Thomas. Esto estaba en el armario principal. Dejó instrucciones de que te lo diera cuando comenzara el proceso legal. La abrí. Dentro, 7 cuadernos encuadernados en cuero, la letra del abuelo Walter, un diario que abarcaba 7 años desde el año en que me mudé hasta el año en que murió. Abrí el primero al azar. Marzo de 2009. Volví a llamar a Margaret. Dijo que Willow está mejor sin esta familia. Quizás tenga razón, pero no en el sentido que Margaret quiere decir. Lo había documentado todo. Cada llamada telefónica a Margaret, cada negativa, cada intento legal de traerme a casa, cada acto silencioso de protección del que nunca supe. Tu abuelo no solo planeó tu futuro, dijo Thomas, ajustándose las gafas. Documentó el pasado. Sabía que esta lucha se avecinaba. Llamé a la señora Boyd esa noche. ¿Estaría dispuesta a testificar?, le pregunté. ¿Sobre lo que vio esa noche? Sobre Margaret diciéndole a la policía que me había ido a quedar con parientes. Sí, dijo sin dudarlo. Debería haberlo hecho hace 21 años. Mientras tanto, Grace me ayudó a conectar con una organización sin fines de lucro que se especializaba en viviendas de transición para jóvenes que salían del sistema de cuidado de crianza. La casa del abuelo en Ubar Street había estado vacía durante 14 años. Su testamento incluía una nota específica sobre la propiedad. No una cláusula, no una condición, solo una línea en los márgenes con su propia letra, para los niños que necesitan que se les abra una puerta. Estaba empezando a ver el cuadro completo ahora. Mi abuelo no solo me había salvado, había diseñado un plan para lo que vendría después. Simplemente no vivió lo suficiente para entregarme la llave él mismo. 3 días antes de la audiencia, el abogado defensor de Dean se puso en contacto con Thomas con una oferta. Dean se declararía culpable de solicitación criminal, un cargo menor, a cambio de que Willow no presentara una demanda por daños y perjuicios. Thomas transmitió el mensaje por teléfono. No quiero su dinero, dije. Quiero que enfrente lo que hizo. Esa misma tarde, Margaret llamó, esta vez sin llorar. Sin voz de iglesia, sin manos temblorosas que se pudieran oír a través del altavoz. Esta Margaret era la que recordaba de la infancia, la real. Fría, medida, despojada de actuación. Retira los cargos, dijo. Aléjate, o me aseguraré de que cada persona en este estado sepa qué clase de hija eres. ¿Qué clase es esa? La que destruye a su propia familia. Dejé que el silencio se asentara durante 3 segundos completos. Tú destruiste a esta familia hace 21 años en una noche lluviosa de martes, dije. Yo solo fui la prueba. Colgué. Thomas pasó esa semana reuniendo todo, el testamento validado, la evaluación psiquiátrica, el informe policial de 2003,
los diarios de Walter, los mensajes de texto entre Dean y Víctor, el mensaje de texto entre Dean y Margaret, la declaración jurada de la señora Boyd, el informe de investigación de Rachel Dunn. La sala del tribunal estará llena, me advirtió Thomas. Los amigos de la iglesia de Margaret, los vecinos, la prensa local pueden aparecer. Bien, dije. La verdad funciona mejor al descubierto. Esa noche, sola en el hotel, volví a la caja de roble. Había leído la mayoría de los diarios. Pero en el fondo, debajo del último cuaderno, encontré algo que no había notado antes. Una libreta de ahorros, un fondo de educación universitaria. El nombre en la cuenta, Willowfrell. Abierta el día que nací. La última entrada era un depósito fechado 3 meses antes de la muerte del abuelo. Y en la última página, con su cuidada letra de ingeniero, para el nido que construirás tú misma. Sentada allí, sosteniendo esa libreta de ahorros con mi nombre, un nombre que mi abuelo escribió el día que nací, me di cuenta de algo. Nunca me olvidó. Ni un solo día. Incluso cuando pensaba que estaba completamente sola en el mundo, alguien estaba construyendo silenciosamente un suelo debajo de mí para que no me cayera. Me pregunto, ¿alguna vez han descubierto años después que alguien los amaba en silencio? ¿Que la suerte que pensaban que tenían era en realidad el plan cuidadoso e invisible de alguien para mantenerlos a salvo? Si es así, me encantaría leerlo en los comentarios. Creo que no decimos estas cosas con la suficiente frecuencia. Cerré la caja, puse mi alarma y preparé mi ropa para el tribunal. Mañana, la verdad tendría una sala llena de testigos. Tribunal de Sucesiones de Hartford, sala 3B, 9 y 15 de un martes por la mañana. La sala estaba llena. Los amigos de la iglesia de Margaret llenaban un lado, un grupo de mujeres con blusas modestas, agarrando sus bolsos, susurrando. En el otro lado, la señora Boyd con un vestido azul marino, grace, firme como una pared, 2 reporteros del Hartford Courant con cuadernos abiertos, un dibujante, y dispersos por todas partes, vecinos de Glastonbury que habían venido porque los pueblos pequeños se alimentan de historias. Y esta era la más grande en décadas. Margaret se sentó en la mesa del demandado, con un vestido negro, una cruz de plata, un pañuelo de papel hecho una bola en su mano derecha. Su abogado, un hombre delgado con gafas sin montura, barajaba papeles con una confianza que se disolvería en una hora. La audiencia comenzó. El abogado de Margaret presentó la reclamación de capacidad disminuida. Describió a Walter Ashford como anciano, aislado, posiblemente influenciado por su abogado. Dijo la palabra confundido 3 veces. Thomas se puso de pie. Colocó la evaluación psiquiátrica en el estrado del juez. Firmada, fechada, inequívoca, competencia cognitiva total confirmada por el Dr. Alan Fielding 2 semanas antes de que se ejecutara el testamento. Luego abrió el diario. Leyó en voz alta la entrada del 14 de noviembre de 2003, la noche en que me echaron. La letra del abuelo. Las palabras del abuelo. Margaret llamó a las 9 de la noche. Dijo que echó a Willow. La niña caminó casi 5 kilómetros bajo la lluvia hasta mi puerta. Tenía 11 años. Estaba temblando. Volví a llamar a Margaret. Ella dijo, quédatela. No la quiero. La sala del tribunal se quedó en silencio. No un silencio de iglesia, un silencio de tumba. Margaret se puso de pie de un salto. Eso es mentira. Se lo inventó. Siéntese, señora, dijo el juez. Thomas llamó a la señora Boyd al estrado. Caminó lentamente, con las manos entrelazadas. Describió la noche, la lluvia, la niña, la bolsa de basura, la llamada al 911. Describió al oficial yendo a la casa de Margaret. Describió lo que Margaret le dijo. Dijo que su hija se había ido a quedar con la familia, dijo la señora Boyd, voluntariamente. Miró directamente a Margaret. Eso fue una mentira. Vi a esa niña caminar por la calle empapada. No hubo nada voluntario en ello. Una de las mujeres de la iglesia en la parte de atrás dejó su bolso y no lo volvió a recoger. Durante el receso de 15 minutos, Margaret cruzó el pasillo y me agarró la muñeca. Su agarre era fuerte.
Sus ojos estaban secos ahora. No quedaba actuación. Me estás matando, susurró. ¿Es eso lo que quieres? Miré su mano en mi brazo. La quité suavemente, dedo por dedo, y la miré a los ojos. No. Solo quiero que la verdad tenga voz. El juez regresó. La sala se reacomodó en silencio. Thomas presentó las piezas finales, la evaluación psiquiátrica, los 2 testigos firmantes, el Dr. Alan Fielding y Martha Bowen, la bibliotecaria del pueblo, ambos todavía vivos, ambos preparados para confirmar la cadena de custodia de 20 años que Thomas había mantenido en cada documento. Limpia, ininterrumpida, hermética. El juez revisó el expediente durante 8 minutos que parecieron 80. Luego habló. El tribunal considera que el testamento de Walter H. Ashford es válido y debidamente ejecutado. La peticionaria, Willow Frell, es reconocida como la única beneficiaria designada. La cabeza de Margaret cayó. No dramáticamente, no de la manera en que había representado el duelo en el funeral. Esto era real. Sus hombros se encogieron. Su abogado le puso la mano en el brazo, y ella la apartó. Nadie de los bancos de la iglesia se movió para consolarla. Thomas no había terminado. Informó al tribunal que las pruebas relativas a un asunto penal relacionado, la conspiración que involucraba a Dean Frell, se estaban incorporando al registro público y se remitían a la división penal. Presentó los mensajes de texto. Todos ellos. De Dean a Víctor, haz que parezca natural. No conoce a nadie aquí. De Víctor a Dean, el plan B cuesta el doble. De Dean a Margaret, no va a firmar. Es posible que necesitemos el plan de respaldo. Y Margaret, en 8 palabras que resonaron en esa sala del tribunal como un disparo, haz lo que tengas que hacer. Solo manténme al margen. Las mujeres de la iglesia miraron a Margaret como si se hubiera quitado una máscara que no sabían que llevaba. Un reportero garabateaba tan rápido que su bolígrafo arañaba audiblemente su bloc de notas. El juez señaló que el enjuiciamiento penal de Dean Frell por solicitación criminal procedería por separado. Sentencia máxima potencial, 20 años. Se volvió hacia Margaret. Señora, el contenido de sus comunicaciones puede estar sujeto a una revisión adicional por parte del fiscal del Estado. Le aconsejaría que consulte a su abogado. Margaret no se movió. Se sentó perfectamente quieta, mirando la mesa como si el mundo hubiera seguido sin ella y ella apenas se estuviera dando cuenta. Me levanté, pasé a su lado, no miré hacia abajo. Has ganado, dijo a mi espalda. En voz baja, desnuda. ¿Contenta ahora? Me detuve. No me di la vuelta. Esto nunca se trató de ganar. Seguí caminando. Fuera del juzgado, el sol de septiembre era casi ofensivo en su brillo. El mundo no se había detenido. El tráfico zumbaba. Un hombre al otro lado de la calle estaba comiendo un perrito caliente. Una reportera del Courant se me acercó en los escalones. Era joven, de 20 y tantos años, con una coleta, una grabadora en la mano. Señorita Frell, ¿tiene algún comentario? Había estado pensando en este momento desde la noche en que abrí la carta de Rosemary. No ensayando, decidiendo. ¿Qué dice una persona cuando lo peor de su vida se convierte en registro público? Dice lo que importa a continuación. Mi abuelo, Walter Ashford, pasó su vida construyendo cosas, dije. Construyó casas. Construyó futuros. E incluso después de haberse ido, construyó el mío. La reportera esperó. Su casa en Glastonbury ha estado vacía durante 14 años. La estoy convirtiendo en un hogar de transición para jóvenes que salen del sistema de cuidado de crianza. Es lo que él quería. Lo escribió. ¿Cómo se llamará? Nido de Ashford. Hice una pausa. Porque mi abuela una vez me dijo, construye tu propio nido. Detrás de mí, oí a la señora. Voy a hacer un sonido, una pequeña inspiración que se convirtió en un sollozo que atrapó con su mano. La reportera hizo la pregunta que sabía que vendría. ¿Y su madre? Eso es un asunto privado. ¿La perdona? 3 segundos de silencio. Los dejé pasar.
El perdón es un proceso, dije. Pero los límites son una decisión. He tomado la mía. Grace estaba de pie a unos metros detrás de mí, con los brazos cruzados, sonriendo de la manera en que Grace sonríe, más con la mandíbula que con la boca. Asintió una vez. Thomas me estrechó la mano en el último escalón. Tu abuelo estaría orgulloso. Lo sé, dije. Cuando la reportera se alejó, la señora Boyd me tocó el brazo. Quiero ser voluntaria en el nido de Ashford, dijo. Sus ojos estaban rojos. Te debo 21 años. Luego añadió en voz baja, hay otros 3 vecinos que vieron cosas en aquel entonces. Todos teníamos demasiado miedo de tu madre para hablar. Enderezó los hombros. Ya no. Una semana después de la audiencia, Margaret solicitó una reunión. Lo hizo a través de Thomas, yo había bloqueado su número el día del juicio. Acepté. Un lugar público, terreno neutral, una cafetería en Main Street en Glastonbury llamada Bean and Spoke. Grace vino y se sentó una mesa más allá, fingiendo leer una revista que sostenía al revés. Margaret llegó sin maquillaje, sin collar de cruz, sin disfraz. Parecía una mujer que había estado despierta durante una semana, lo cual probablemente era cierto. Había envejecido 10 años en 7 días. Se sentó frente a mí y cruzó las manos. Lo siento, dijo. ¿Por qué parte? Parpadeó. Por todo. Eso no es lo suficientemente específico para que lo acepte. Margaret comenzó a llorar en silencio esta vez. Sin audiencia, sin actuación. Observé su rostro y traté de diferenciar entre las lágrimas reales y la memoria muscular. No pude. Y por primera vez en mi vida, me di cuenta de que no importaba. No voy a presentar cargos contra ti por separado, dije. Eso no es piedad. Simplemente no vale mi energía. Pero esto es lo que va a pasar. Ella levantó la vista. No me contactarás. No visitarás el nido de Ashford. No hablarás de mí públicamente. Si lo haces, Thomas tiene todo lo que necesita para presentar cargos de conspiración. Mantuve mi voz plana, firme, de la manera en que leerías los términos de un contrato de arrendamiento. Esto no es una negociación. Soy tu madre, dijo. Lo eras, dije. Elegiste no serlo, y yo lo he aceptado. Me levanté, puse $8 sobre la mesa, mi café y el suyo, y cogí mi chaqueta. Willow. Caminé hacia la puerta. No miré hacia atrás. Afuera, el aire de octubre me golpeó la cara como agua fría. Grace me alcanzó en la acera. ¿Estás bien? No, dije, pero lo estaré. Caminamos hacia el coche en silencio. Detrás de nosotros, a través de la ventana de Bean and Spoke, Margaret Frell estaba sentada sola en una mesa para 2, ambos cafés sin tocar, mirando a la nada. El juicio penal llegó 3 meses después. El abogado de Dean le aconsejó que aceptara el acuerdo. La evidencia era una montaña, y Víctor, el hombre que Dean había contratado, cooperaba plenamente a cambio de una sentencia reducida. No quedaba ningún ángulo para jugar. Dean se declaró culpable de solicitación criminal. El juez lo sentenció a 8 años, con posibilidad de libertad condicional después de 5. Víctor recibió 12. Estuve en la sala del tribunal cuando Dean se puso de pie para la sentencia. Llevaba un mono expedido por el condado y el tipo de expresión que había visto en hombres en documentales, no remordimiento, solo el lento y creciente reconocimiento de que su historia no iba a terminar como ellos la habían planeado. Antes de que el alguacil lo sacara, Dean se volvió hacia mí. Pensé por un instante que podría disculparse, que podría decir algo humano. Solo necesitaba el dinero, dijo. Eso fue todo. No siento haber intentado matarte. No me equivoqué. Solo necesitaba el dinero. Como si yo fuera un obstáculo entre él y un cajero de banco. No dije nada. Me senté. Escuché al juez cerrar el acta. Salí a un pasillo que olía a cera para pisos y abrigos viejos. Margaret no fue acusada. El mensaje de texto, haz lo que tengas que hacer.
Solo manténme al margen, era condenatorio en lenguaje llano pero legalmente ambiguo. Su abogado argumentó que se refería a los documentos del fideicomiso. El fiscal del Estado se negó a procesar. Evidencia insuficiente para la conspiración. Pero el Tribunal de la Opinión Pública ya había dictaminado. El grupo de la iglesia de Margaret la eliminó silenciosamente de la lista de voluntarios. Los vecinos dejaron de devolverle las llamadas. La Glastonbury que ella había curado durante 2 décadas, aquella en la que ella era la madre devota y yo la fugitiva con problemas, se derrumbó como un decorado de teatro después de que se encienden las luces. Vendió la casa de Sunset Terrace en un mes y se mudó a un pequeño apartamento en Clearwater, Florida, sola. El informe final de Rachel Dunn respondió a una última pregunta. Amber Jennings no era la novia de Dean de 2 años. Se habían conocido en una aplicación de citas 3 meses antes del viaje. Rachel rastreó los registros telefónicos de Amber. Le había enviado a Dean una foto de mi pasaporte y mi itinerario de vuelo la primera noche en el resort. Así fue como Dean supo el número de mi habitación. Así es como Víctor me habría encontrado. Amber nunca fue acusada. Simplemente dejó de existir en la historia, una actriz de reparto que se fue cuando la producción se cerró. 6 meses después del juicio, la casa de Hubbard Street renació. Se necesitaron un equipo de 14 voluntarios, un contratista que nos dio un descuento después de leer el artículo del Courant y más capas de pintura de las que puedo contar. Reemplazamos las tablas del porche. Arreglamos el grifo de la cocina que goteaba y que el abuelo había estado posponiendo durante 1 década. Lijamos los suelos de madera y reparamos el panel de yeso y colgamos cortinas nuevas en cada habitación. Mantuve el escritorio del abuelo en la sala de estar. Sobre él, coloqué la fotografía enmarcada de Rosemary y yo, la caja de roble con sus diarios dentro y una taza de café solo recién hecho todas las mañanas, aunque nadie bebía de ella. La señora Boyd dirigía las operaciones diarias. Otros 4 vecinos se unieron a la junta de voluntarios, personas que habían pasado 20 años creyendo la versión de los hechos de Margaret y que ahora aparecían con guisos, productos de limpieza y la silenciosa culpa de haber mirado hacia otro lado. Grace se incorporó como asesora de salud. Conducía desde Boston cada 2 fines de semana y reorganizaba el botiquín 3 veces. Mi empresa, Jartine, se asoció como el brazo tecnológico, conectando a cada residente con un mentor examinado a través de nuestra plataforma de emparejamiento. Abrimos con 3 adolescentes. La ceremonia fue pequeña, sin prensa, sin corte de cinta, solo yo de pie en la sala de estar donde mi abuelo solía leer el periódico, diciéndoles a 3 jóvenes lo único que sabía que era verdad. Esta casa pertenece a un hombre que creía en las segundas oportunidades. Él me dio una. Ahora es suya. Una chica llamada Lily, de 16 años, con el pelo muy corto, los brazos cruzados fuertemente contra el pecho como si se estuviera conteniendo, levantó la mano. ¿Tu familia también te echó? Sí, dije. ¿Y saliste bien? Lo pensé, no por drama, porque quería darle una respuesta honesta. Salí honesta, dije. Eso es mejor que bien. Lily descruzó los brazos, solo un poco, pero lo noté. Sucedió un domingo. Estaba limpiando lo último del armario del abuelo, el estante detrás de la caja de roble donde se habían apilado viejas cajas de zapatos y carpetas de impuestos desde la administración Clinton. En el fondo de la pila, encontré un sobremanila, grueso, pesado, sellado con cinta de embalaje transparente y etiquetado con la letra del abuelo, para Willow cuando esté lista. Dentro, 17 documentos. Cada uno, una petición de tutela legal de un menor, y yo, presentada ante el Tribunal Superior de Connecticut. La primera estaba fechada en junio de 2003, 7 meses después de que llegara a su puerta. La última era de 2012, 2 años antes de que muriera. 17 peticiones, 17 denegaciones. Todas y cada una habían sido impugnadas por Margaret. Sus objeciones eran consistentes. Walter Ashford es anciano. Walter Ashford tiene una salud delicada. Walter Ashford no puede proporcionar un entorno familiar estable. Las mismas mentiras, copiadas y pegadas año tras año, selladas y archivadas por una mujer que no había puesto un pie en la casa de su padre desde que echó a su hija de la suya. Me senté en el suelo del armario con las peticiones desplegadas a mi alrededor como una baraja de cartas derrumbada.
17 veces había entrado en un tribunal por mí. 17 veces mi madre había cerrado la puerta. Y nunca me lo dijo, ni una sola vez. Thomas lo confirmó esa noche por teléfono. No quería que llevaras ese peso mientras construías tu vida. Dijo, y estas fueron sus palabras, deja que piense que es libre. Luchará más duro. Pero había una cosa más. Enganchado a la 9ª petición, la de 2005, había una declaración jurada de apoyo firmada por alguien en quien no había pensado en más de 20 años, mi padre, Robert Frell, el hombre que se fue cuando yo tenía 4 años y nunca miró hacia atrás. Había firmado un documento apoyando la solicitud de custodia del abuelo Walter. Una página, una firma, luego silencio de nuevo. Sin seguimiento, sin llamada telefónica, sin contacto. No sé qué significa. No he decidido si cambia algo. Pero por primera vez desde que era una niña, pensé en mi padre como algo más que una ausencia. Encontré una carta debajo de las peticiones, la última que el abuelo me escribió. Sin fecha, sin firmar, como si la hubiera empezado, hubiera dejado la pluma y nunca la hubiera vuelto a coger. Te fallé 17 veces en los tribunales, pero no te fallaré en mi acto final. Todo lo que tengo es tuyo. Úsalo para construir lo que yo no pude, un hogar que nadie pueda quitarte. Presioné la carta contra mi pecho, cerré los ojos y me permití llorar por última vez en esta historia. 3 meses después de la apertura del nido de Ashford, la señora Boyd me llamó un miércoles por la tarde. Tu madre está afuera, dijo. Está de pie en la acera de enfrente, mirando la casa. Salí por la puerta principal. Margaret estaba en la acera de enfrente, con un abrigo beige y zapatos planos. Sin maquillaje, sin cruz. Parecía una mujer que regresaba a un lugar que había seguido adelante sin ella, que es exactamente lo que era. Me vio y no saludó. Solo se quedó allí como si estuviera esperando permiso para existir. Te lo dio a ti, dijo. Toda la casa. Se lo dio a los niños que lo necesitan. Yo crecí en esa casa, y a mí me echaron de la tuya. Me quedé en mi lado de la calle. Ella se quedó en el suyo. Ambas tenemos recuerdos. La diferencia es lo que hacemos con ellos. El viento empujó un montón de hojas secas entre nosotros. En algún lugar adentro, podía oír a Lily ayudando a un nuevo residente a encontrar el baño. Puedo entrar, dijo Margaret. Solo una vez. Me quedé quieta durante 5 segundos. Pensé en la lluvia, la bolsa de basura, la llamada telefónica. Quédatela. No la quiero. Las 17 peticiones, el mensaje a Dean. Pensé en todas las habitaciones de mi vida de las que Margaret me había cerrado la puerta o había intentado entrar. No, dije. Este es su espacio seguro, no el tuyo. Ella asintió. No dramáticamente, no con lágrimas, solo un pequeño y cansado movimiento de su cabeza, del tipo que haces cuando el médico te da el resultado que ya esperabas. Se dio la vuelta y caminó lentamente por Ubar Street, con las manos en los bolsillos. No miró hacia atrás. La observé hasta que dobló la esquina y desapareció. Lily apareció detrás de mí en la puerta. ¿Quién era? Miré la acera vacía donde había estado mi madre. Alguien que perdió algo que no puede recuperar. Entré y cerré la puerta. 1 año después, y la casa de Ubar Street nunca está en silencio. Siempre hay alguien calentando sobras en el microondas a horas intempestivas, alguien poniendo música demasiado alta en el dormitorio de arriba, alguien sentado en la mesa de la cocina con un libro de texto abierto y una expresión en la cara que dice, puede que realmente lo consiga. No está ordenada. No es cinematográfica. Es el tipo de belleza que viene con marcas de rozaduras en los zócalos y una rueda de tareas que nadie sigue a la perfección. 14 adolescentes han pasado por el nido de Ashford. 6 se han mudado a sus propios apartamentos. 2 están en la universidad comunitaria. 1 consiguió una beca completa para la Universidad Estatal Central de Connecticut. Los otros todavía están aquí, todavía resolviéndolo, todavía aprendiendo que un lugar seguro no significa un lugar perfecto. Hartine superó los 3000 emparejamientos de mentores el último trimestre. Divido mi tiempo entre San Francisco y Glastonbury. 2 costas,
2 vidas, un propósito. Empecé la terapia en primavera. Lo sé. La mujer que construyó una empresa de $47 millones desde un dormitorio no pudo darse cuenta de que necesitaba un terapeuta. Pero había pasado 20 años tratando la resiliencia como un sustituto de la curación. Mi terapeuta, una mujer tranquila llamada doctora Tranque bebe té de hierbas y nunca me deja desviar el tema, me ayudó a entender que sobrevivir no es lo mismo que estar bien. Ser fuerte no significa no estar rota, dijo durante nuestra tercera sesión. Significa sanar en voz alta. Estoy trabajando en eso. Grace visita Glastonbury cada 2 fines de semana ahora. Cocinamos en la cocina del abuelo usando las recetas de Rosemary. Su estofado, su pan de maíz, su pastel de melocotón que nunca sale bien pero sabe ahogar de todos modos. Colgué una nueva foto en el refrigerador. No de Margaret, no de Dean. Somos yo, Grace, la señora Boyd, Thomas, Lily y los chicos del nido de Ashford apiñados en el porche delantero. Todos a media risa. Es el tipo de foto familiar que nadie planeó. Es mi cosa favorita que poseo. Thomas llamó un martes. Tengo algo para ti. ¿Puedes venir a la oficina? Nunca me había pedido que fuera en persona antes. Todo desde el juicio habían sido llamadas telefónicas y firmas electrónicas, así que conduje hasta su oficina en el centro de Hartford, un segundo piso sin ascensor encima de una tienda de sándwiches. Lo que me pareció exactamente adecuado para un hombre que había pasado 30 años cumpliendo sus promesas sin necesitar una oficina en la esquina para hacerlo. Estaba de pie junto a la ventana cuando entré. En su escritorio, un solo sobre, de color crema, sin sello de cera esta vez, solo mi nombre con la letra del abuelo, un poco más temblorosa que la última carta que había leído. Tu abuelo dejó una última carta, dijo Thomas. Dio instrucciones estrictas, entregarla exactamente un año después de que el testamento fuera confirmado en el tribunal. Hizo una pausa. Hoy es ese día. Me senté. La abrí. Querido pajarito, si Thomas te dio esta carta, significa que sobreviviste. Sabía que lo harías. Lamento no haber podido estar allí para verlo. Lamento no haber podido luchar más fuerte. Pero espero que lo sepas, cada día que viviste por tu cuenta, demostraste que el amor no se trata de sangre. Se trata de elección. Elegiste seguir adelante. Elegiste ser amable cuando el mundo te dio todas las razones para no serlo. Elegiste construir en lugar de quemar. Te dejo todo no porque lo necesites, sino porque lo usarás bien. No te enojes con tu madre para siempre. Ella lleva un peso que yo no pude levantar por ella. Pero tampoco dejes que lo lleve a tu casa. Construye tu nido. Llénalo de gente que te elija de vuelta. Yo te elegí cada día. Abuelo Walter. Doblé la carta por sus pliegues, la puse en el bolsillo de mi chaqueta contra mi pecho. Gracias, dije. Por todo. Thomas se quitó las gafas, las limpió con su corbata y se aclaró la garganta. Fue el honor de mi carrera, Willow. Nos dimos la mano. Me aferré un poco más de lo habitual. Él me lo permitió. Bajé las escaleras, pasé la tienda de sándwiches, hacia la luz de la tarde, llevando una carta de un hombre que me había elegido todos los días, incluso los días en que no sabía que necesitaba ser elegida. Esa noche, en el nido de Ashford, la cena fue espaguetis. Demasiado cocidos, poco condimentados, hechos por un joven de 17 años llamado Marcus que juró que siguió la receta. Nadie se quejó. 2 chicos discutieron sobre baloncesto. Lily robó pan de ajo del plato de alguien. La señora Boyd les dijo a todos que usaran servilletas. Después de limpiar, Lily me encontró en el pasillo con su ordenador portátil. ¿Puedes ayudarme con mi ensayo para la universidad? ¿Cuál es tu tema? Se encogió de hombros, miró al suelo y luego a mí. Las personas que me salvaron. Me senté en el banco a su lado. Escribe sobre la persona que te salvó a ti misma. Ese es un ensayo mejor. No dijo nada por un segundo. Luego abrió el ordenador portátil y comenzó a escribir. Más tarde, me senté en el porche delantero. El porche del abuelo,
El mismo lugar donde solía beber café solo de su taza de el abuelo más o menos del mundo y saludar a la señora Boyd al otro lado de la calle. Miré por la calle Ubar, el mismo camino que había recorrido bajo la lluvia hace 21 años, con una bolsa de basura al hombro, las zapatillas llenas de agua. El mismo camino por el que Margaret había caminado hacía 3 meses, con las manos en los bolsillos, sin mirar atrás. El mismo camino por el que el abuelo me había llevado la noche que llegué a su puerta. El camino no había cambiado, pero yo sí. Saqué mi teléfono, la foto de Rosemary y yo, de 5 años, riendo, siempre riendo. En la parte de atrás, a lápiz, siempre fuiste suficiente. Guardé el teléfono, me recliné y respiré el aire frío de Glastonbury. Sobre mí, las estrellas hicieron lo que siempre hacen, aparecer sin que se les pida. Esa es mi historia. No es bonita. No está atada con una cinta. Mi hermano está en prisión. Mi madre vive sola en Florida. No odio a ninguno de los dos, pero tampoco les abro mi puerta. Esto es lo que aprendí, y no lo digo como un consejo. Lo digo como alguien que caminó casi 5 kilómetros bajo la lluvia a los 11 años y pasó las siguientes 2 décadas tratando de entender por qué. No le debes lealtad a las personas que confunden el control con el amor. No debes el perdón en el plazo de otra persona. Y absolutamente no debes tu silencio para proteger a las personas que no te protegerían a ti. Si estás en una familia que te hace sentir pequeño, que te hace dudar si vales la pena el esfuerzo de mantenerte, déjame decir esto lo más claramente que pueda: irse no es traición. Los límites no son crueldad. Y construir una vida que no planearon para ti no es venganza. Es supervivencia. Mi abuelo llamó a la misma puerta 17 veces por mí. 17 peticiones, 17 negativas. Nunca se detuvo. Si nadie ha llamado a la tuya todavía, considera esto mi llamada. Construye tu nido. Gracias por quedarte hasta el final. Si esta historia tocó algo real en ti, dale al botón de me gusta y compártela con alguien que necesite escucharla hoy. Si tienes tu propia historia sobre establecer límites con la familia, sobre alejarte y descubrir que en realidad estabas caminando hacia algo, los comentarios son tuyos. Leo cada uno de ellos. Y si quieres otra historia sobre alguien que se negó a quedarse pequeño, mira el enlace en la descripción. Creo que te verás reflejado en ella. Suscríbete y nos vemos en la próxima.